Hola a todos, gracias por acompañarme con un video más. Espero y estén muy bien. Hoy estamos a 28 de enero del 2024, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se harta de la oposición y los para en seco con estos tremendos datos. El gobierno de la 4T ha cumplido con no aumentar los precios de las gasolinas en tiempos reales y han disminuido. Hoy se puede decir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aumentado los precios de las gasolinas en tiempos reales, sino que han disminuido, han estado abajo de la inflación. AMLO acusa a los gobiernos pasados que buscaban destruir a Pemex y a la CFE. A continuación con el video. Presidente, y ahora que mencionaba José Manuel y el compañero del Heraldo sobre el tema de las refinerías, me surgió la duda. Deer Park y la refinería de Dos Bocas, más las dos cotizadoras, ¿eso hablan de ya tener una autosuficiencia energética en materia de gasolina? ¿Y eso impactaría en el precio para los usuarios o eso nada tiene que ver y siempre va a estar sujeto al tema internacional? No, eso ayuda mucho en el precio, porque eso significa que se pueda seguir manteniendo la política de no aumentar el precio de los combustibles en términos reales. Si aumenta el precio del petróleo, que puede suceder, si nosotros tenemos gasolinas, no tenemos por qué aumentar los precios. Y hacia adelante reducirlo en términos reales. La verdad, mi ofrecimiento fue: no van a aumentar los precios de las gasolinas en términos reales. ¿Qué significa términos reales? Significa que no van a aumentar por encima de la inflación, porque si no aumentan de acuerdo a la inflación, quiere decir que se reducen, ¿sí? Entonces, mi compromiso fue: no van a aumentar en términos reales, solo la inflación. Eso fue lo que planteé. Hoy puedo decir que no solo hemos cumplido con que no han aumentado los precios de las gasolinas en términos reales, sino que han disminuido los precios, porque han estado abajo de la inflación y lo podemos probar, y desde luego abajo de lo que costaba la gasolina en los sexenios anteriores. Pero eso se puede lograr si se tiene una industria nacional, ¿sí?, pública, si se tiene a Pemex. Y el propósito de estos corruptos neoliberales era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tenernos, ¿sí?, a todos los consumidores mexicanos sometidos, ¿sí?, a el manejo de precios de las empresas particulares, del petróleo o de la industria eléctrica. Ese es el asunto. Crearon pues hasta un andamiaje administrativo para proteger a estas empresas, que son esas dependencias las que voy a proponer que desaparezcan, porque los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. ¿Cómo vamos a estar nosotros defendiendo negocios particulares? Entonces, no seríamos servidores públicos, seríamos títeres, peleles, empleados de
intereses particulares. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, nada. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de la colectividad, defender los intereses del pueblo, defender el interés público. De repente un juez, este señor Fierro, pues con todo el poder legal o extralegal, decide convertirse en defensor de empresas particulares y en enemigo de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, porque ha emprendido él y otros más toda una campaña en contra de las empresas públicas, porque el señor, independientemente de cualquier otro tipo de motivación, sin duda es ultraconservador. ¿Qué le va a importar el interés del pueblo? Claramente lo que le interesa es defender a las empresas y usan argumentos legaloides como si la justicia fuese únicamente el derecho. Calderón, pues imagínense que se hizo un fraude y se aplaudió el fraude de los pseudodemócratas. Y ahora, bueno, ¿por qué están en contra de la autosuficiencia energética? Porque pues ellos, de pura casualidad, que no fue así, no hay casualidades en política, desde que inicia la política neoliberal, dejan de construir refinerías. Más de 40 años sin construir una nueva refinería, porque la política de ellos, en el mejor de los casos, es vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Pues nosotros pensamos que no debemos de vender petróleo crudo, sino que debemos de darle valor agregado al petróleo crudo, a la materia prima, y producir aquí las gasolinas, no importarlas. Son dos posturas distintas. Entonces, cuando empezamos a construir la refinería, empiezan las críticas y hasta se refugian en el ambientalismo. ¿Cómo se va a estar utilizando petróleo? Recursos no renovables. Pues nosotros quisiéramos que no fuese así, pero no tenemos otras alternativas. Todavía va a llevar tiempo a que se deje de utilizar el petróleo, estos recursos fósiles. Cuando empezaron con ese discurso de que ya no iban a utilizarse las gasolinas porque todo iba a ser eléctrico, si hay algo de que me arrepiento es de no haber
autorizado la compra de 2 refinerías más, porque hasta los petroleros, es increíble, se lo creyeron, de que ya no se iban a utilizar gasolinas, porque ya todo iba a ser eléctrico. Eso fue hace como 3 años. Así como cuando empiezan a hablar de que ya vamos a llegar a otro planeta, que el avance, ¿no?, tecnológico va a crear robots y ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo, todo va a estar automatizado. Pues sí, quisiéramos eso, ¿no? Pero son procesos que llevan tiempo. Es que habían como 10 en venta en Houston a precios muy bajos. Esta empresa Shell tenía como 3 en venta. No tenía en venta la que compramos, la de Deer Park, pero esa sí nos interesaba mucho porque ya teníamos ahí el 49% de participación y ellos tenían el 51%, y por tener mayoría ellos administraban y decidían qué hacer con las utilidades, y siempre decidían reinvertir las utilidades y a México no le tocaba nada. Este fue un acuerdo que se hizo en la época de Salinas. En vez de construir aquí una refinería, se asoció con Shell para tener esta refinería en Deer Park, en Texas. Entonces, cuando se da este ambiente de que ya venían los carros eléctricos y que ya nadie iba a usar gasolinas y que las refinerías ya eran obsoletas, entonces empiezan a bajar de precio y las empiezan a ofrecer en venta. Y habían como 10. Nosotros pagamos por el 51% de la refinería de Deer Park $600 millones, y al año ya habíamos pagado, y ahora tenemos una utilidad como de $1,000 millones. El único problema que hubiésemos tenido, pero era para decir, a ver, porque pues yo no creía de que iba a ser así de la noche a la mañana, que se iba a dejar de utilizar la gasolina, como se demostró. Pero de todas maneras, pues era tomar una decisión, y no iba a ser fácil que nos dieran el permiso en Estados Unidos para adquirir 3. Entonces dijimos una, y lo manejamos con discreción. De todas formas, para que un gobierno, una empresa extranjera compre una refinería o una empresa en Estados Unidos, se requiere de la autorización de 3 instituciones: del Tesoro, del Departamento de Estado y de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Entonces a nosotros nos costó un poco conseguir el permiso de energía,
porque obtuvimos el permiso del Tesoro, obtuvimos el permiso del Departamento de Estado y no querían en la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por eso es importante mantener buenas relaciones, porque le mandé a solicitar respetuosamente al presidente Biden que nos ayudara y ya se convenció la Secretaría de Energía de Estados Unidos, ya nos autorizaron la compra. Pero para tener una idea, la refinería de Deer Park, que produce 320,000 barriles diarios, 320,000 barriles diarios, no produce eso, esa es su capacidad de generación, produce como 280,000 barriles diarios. Al final de cuentas, costó 1.200 millones de dólares y la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12,000 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea de cómo estaba el precio en ese entonces. Entonces, tuvimos la suerte, compramos la refinería, fue muy bueno invertir en la refinería de Dos Bocas, porque esa refinería no cuesta 12,000. Si la hacemos ahora nos cuesta 25,000 millones de dólares. Así mismito, como lo terminaron de escuchar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se arrepintió de no comprar 2 refinerías más y también criticó al expresidente de México, Felipe Calderón, donde se avaló un fraude electoral en el 2006. Acusa que en el periodo neoliberal no se construyó ni una refinería. Bueno amigos, hasta aquí con el video de hoy. Que tengan una excelente tarde. No se te olvide dejar tu like y dejar tu comentario. ¿Qué tal te pareció esta información? Que tengas una excelente tarde.